Bueno, muchas gracias de vuelta, Rolando, Vilma, gracias a todos por recibirnos. Digo recibirnos porque estamos toda la familia. Y bueno, los invito a compartir un pasaje, acompáñenme con la lectura en el capítulo 18 de Lucas, Lucas 18, donde el Señor Jesús va a pronunciar, digamos, a contarle una parábola a algunas personas. Dice Lucas 18, versículo 9 al 14. ¿No? Se llama la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí nomás la lectura por ahora de la palabra. Y quería comentar acerca de esto, de esta porción que hemos leído. Lo primero que hace Lucas, y lo primero que hace Jesús, digamos, Lucas lo está redactando, pero Jesús es el que contó esta parábola, es decir, a quién está destinada, a quién la dirigió él. Y dice en el versículo 9 que él pronunció esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y que por hacer eso menospreciaban a otros. Y a ellos les pronunció esta parábola. ¿Qué significa esto de que confiaban en sí mismos como justos? Bueno, eran personas que creían que por lo que ellos hacían eran merecedores del perdón de Dios. Ellos se consideraban justos delante de Dios. Creían que sus obras, sus acciones, sus buenas acciones, los podían justificar delante de Dios. Pero además eran personas que se creían superiores a los otros por hacer esto. Y miraban a los demás y los menospreciaban por su condición. Entonces a ellos Dios los va a sacudir, los va a zarandear y les va a hacer reflexionar a través de estas palabras. Y entonces en la historia encontramos dos personajes. Por un lado, un fariseo y por otro lado, un publicano. Quiero comentarles muy brevemente quiénes eran estas personas para poder entender y sacarle jugo, exprimir bien a esta parábola. En primer lugar, dice, bueno, vamos a entender qué eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas que estaban involucradas política y religiosamente en la sociedad. Mezclaban ambas y en general, en este caso que estaban siendo gobernados por el Imperio Romano, eran personas que querían tener vínculo con el imperio y caerles bien, digamos. Eran personas religiosas y que estaban basados en los principios o en las leyes del Antiguo Testamento. En general eran de clase media o media acomodada, eran personas que estaban muy bien instruidas, o sea, comparado con la mayoría del pueblo, ellos tenían conocimientos, conocían sobre ciencias y otras
doctrinas, digamos, y en general también eso los llevaba a considerarse superiores a los demás. Fueron personas que Jesús los va a acusar permanentemente en su ministerio de tener una falsa moral. Y vamos a, si uno ve en la Biblia, vamos a encontrar que son personas que en general se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Estaban en desacuerdo con lo que él enseñaba. Estos eran los fariseos. Por otro lado, aparece en escena un publicano. ¿Y qué era un publicano? Yo sé que si les pregunto esto, el 99% de los que están presentes, o el 100% quizás, sabe lo que es un publicano. Era un cobrador de impuestos, si lo queremos definir en pocas palabras. Pero quiero darle una vuelta de rosca más a eso y entender un poquito por qué eran considerados o eran odiados dentro de la sociedad. Ustedes saben que cuando el Imperio Romano colonizaba un lugar, un pueblo o una nación, no aniquilaba a todos, no era que llegaba y los mataba a todos. En general, si podía, trataba de evitar matar a ninguno. Si era por ellos, evitaban matar a ninguno. Ellos primero sitiaban la ciudad, los dejaban sin entrada de alimentos hasta que se rendían. Si no se rendían, entraban en forma y encontraban oposición, ahí sí entraban en forma violenta y sometían a aquel ejército o a aquel que se le oponía, pero hasta ahí llegaban. Ellos trataban de conservar a la sociedad a la cual atacaban con el objetivo de incluirla dentro del Imperio Romano. Una vez que lo lograban colonizar y estaban ya bajo su gobierno, imponían un sistema de impuestos. O sea, los dejaban seguir viviendo como vivían hasta ahí, los dejaban tener inclusive su propia religión, en la medida de que ellos se sometan al gobierno del César, digamos, y paguen los impuestos. Y este cobro de impuestos lo hacían de una manera muy inteligente y muy peculiar, que era distinta a la que por ahí hacían otros pueblos colonizadores. Ellos lo que hacían era elegir a cobradores de impuestos tomados dentro de la misma sociedad o dentro de la misma población a la cual habían colonizado. Pero no elegían a cualquiera. Lo que ellos hacían era rematar el derecho de ser un cobrador de impuestos, como si fuese un remate al cual se está rematando un bien. ¿Vieron eso que podemos ver en la tele o asistir personalmente, donde dicen, bueno, vamos a rematar este auto que fue de tal persona? A ver, vamos a empezar con una base de 100.000 pesos. ¿Quién da más? Venía uno y decía, bueno, yo doy 110. Bueno, ¿y quién da más? Otro venía y decía, yo doy 150. ¿Quién da más? Nadie más. Bueno, vendido al de 150. Esa misma metodología utilizaban con el cobro de impuestos. Hacían un remate en lo que se presentaban generalmente las personas que eran pudientes, que tenían dinero, y lo remataban. Entonces la persona que ganaba ese remate se comprometía a darle al gobierno esa suma que había prometido todos los meses. Supóngase que en el remate yo me comprometía a pagarle al gobierno 100.000 pesos por mes. Después me tenía que dar vuelta y ir a cobrar esos 100.000 pesos, porque yo sí o sí le tengo que llevar todos los meses 100.000 pesos al César. ¿Cómo hacía yo para cobrar esos impuestos? A cualquier modo. Eso es lo que hacía un publicano. Usaba la fuerza en general, conocía la actividad de cada uno, de dónde, cuáles era el ingreso de sus fondos, conocía básicamente cuánto podía recaudar cada uno por día, e iba con conocimiento de causa a cobrarles. Pero yo le tengo que dar 100.000 pesos por mes al gobierno. Entonces, ¿qué queda para mí? ¿Qué hacían los publicanos entonces? Cobraban de más. Cobraban quizás 200.000 pesos para llevarle los 100.000 al gobierno y quedarse con 100.000 ellos. Por eso eran tan odiados, porque se armaba una red de corrupción. Este publicano que había ganado generalmente se convertía en jefe de los publicanos y tenía otros cobradores que hacían el trabajo para él.
Entonces era todo un sistema, todo un mecanismo corrompido. Por eso, para lograr cumplir con el objetivo de llevar la recaudación al César y quedarse con una ganancia que en general era ilícita, cometían todo tipo de delitos, de defraudación, de sometimiento, de uso de la fuerza, etc. Por eso eran odiados dentro de la sociedad. Entonces, Jesús se dirige a estas personas que se creían justos y le dice, miren, en mi historia hay dos personajes. Por un lado está el fariseo y por otro lado está el publicano. Ahora, cuenta la parábola de Jesús que el fariseo se paraba a orar, ponía de pie delante de los demás y oraba, pero hablándose a sí mismo, no al Señor, y decía lo que acabamos de leer. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador, porque yo no hago ayuno 2 veces por semana, porque no soy como este publicano. Yo doy mi ofrenda, doy el diezmo de todo lo que me llega y no soy como este publicano. Ahora, Jesús muestra a un publicano distinto, un publicano que se reconocía pecador, que estaba arrepentido de lo que había hecho, que golpeaba su pecho y se humillaba tanto que no se sentía capaz ni siquiera de alzar sus ojos al cielo para hablar con el Señor. Entonces Jesús dice que ese publicano salió de ahí justificado por el Dios, perdonado, porque encontraba un verdadero arrepentimiento. Pero el fariseo salió de ahí condenado. No había sido justificado por su accionar, porque oraba de la boca para afuera, pero en su corazón no había un arrepentimiento sincero. Esa es la diferencia fundamental que les remarca Jesucristo. Por un lado, uno se creía bueno, estaba orgulloso de su religiosidad y creía que por sus obras podía ser justificado. Por el otro lado, uno se reconocía pecador, se arrepentía de su pecado y pedía perdón, confiaba en Dios. Ahora, si damos vuelta un par de hojitas en la Biblia, nos encontramos que esto que Jesucristo había contado como una parábola, después ocurre en la vida real. Jesucristo va a una ciudad, va a visitar una ciudad y se encuentra con un recaudador de impuestos, con un jefe de publicanos, y Lucas, el médico e historiador, va a tomar detalle de todo esto y nos lo va a redactar. Y fíjense qué ocurre en este encuentro. Acompáñenme en la lectura de Lucas 19. Eso que había sido una parábola contada, ocurre luego en la vida real. Y dice Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, obviamente se había enriquecido por esta actividad, ¿no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que acá, en esta escena, están de vuelta los dos personajes. Por un lado está Zaqueo, el jefe de los publicanos. Por el otro lado había un grupo de personas, no dice que eran fariseos, pero dice que eran personas que juzgaban esta actitud de Jesucristo y decían: miren, entró a comer con pecadores, se junta con pecadores, se junta con un publicano. Había personas que se creían justas, que se habían enaltecido y estaban cometiendo la misma acción que había sido redactada en la parábola. Ahora quiero que me acompañen a pensar un poquito en la actitud de Zaqueo frente a ese encuentro con Jesucristo. En primer lugar, vemos que Zaqueo no se deja intimidar o no se limita por su condición o justamente por sus limitaciones. Él dice que una persona baja de estatura. Ahora él escucha que el maestro, que es Jesucristo, del cual le habían llegado versiones, había escuchado acerca de él, se hacía presente en su ciudad. Y dice que él no lo podía ver a causa de la multitud. Entonces corre y se sube arriba de un árbol para poder verlo. Como hemos visto, él era una persona rica. Generalmente estaban muy bien vestidos los publicanos. A él no le interesa nada de eso. A él no le importa el qué dirán. No le importa qué van a hacer las personas después frente a esto. No le importa tampoco su condición de pecador. Él se le presenta la oportunidad de conocer a Cristo y él responde a ese llamado. Y digo esto porque saben que hoy día hay muchas personas que se pierden la oportunidad de conocer a Cristo dejándose llevar por este tipo de cosas. Hay muchas personas que tienen miedo de tener un encuentro con Cristo, o tienen vergüenza de que un vecino los vea entrar a una iglesia. Tienen vergüenza de que los vean caminar con una Biblia debajo del brazo. Hay muchas personas hay muchos jóvenes que se pierden la oportunidad de conocer a Cristo por miedo a lo que van a pensar su grupo de amigos, por miedo a lo que le va a decir su novia quizás, o su novio, por miedo a lo que va a hacer su familia. Y dejan pasar la oportunidad. Si Zaqueo hubiese dejado pasar la oportunidad, si se hubiese dejado llevar por lo que iban a decir los demás o pensar, no hubiese tenido el encuentro con Cristo y no hubiese sido perdonado de sus pecados. Por lo tanto, hubiese sido condenado al infierno. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Pero Zaqueo deja de lado todo eso, no le interesa, no le importa. Y acude a conocer a Cristo. Y me encanta ver la escena siguiente, porque dice que Jesucristo iba caminando y alza sus ojos y lo mira a Zaqueo. Hay un encuentro ahí visual. Hay un encuentro cara a cara del Salvador con el pecador. Hay un deseo de Jesucristo de entablar un contacto con él. Me gusta imaginar lo que debe haber pasado por el interior de Zaqueo. Porque de golpe toda la multitud debe haber mirado hacia arriba del árbol y toda esa multitud, que era mucha gente, estaban todos mirándolo a él. Creo que Zaqueo, su corazón debe haber empezado a latir muy fuerte. Su sangre debe haber empezado a circular mucho. Sus mejillas se deben haber enrojecido. Quizás su piel se puso como piel de gallina.
quizás sudaba frío por ese encuentro, no lo sé, pero algo muy fuerte tiene que haber pasado en su interior. Esa persona de la que todos hablaban, de repente lo miró y lo llamó por su nombre. Y quería encontrarse con él. Quería tener comunión con él. Y de la misma manera, hoy Jesucristo quiere eso con aquellos que no lo conocen. De la misma manera, Jesucristo hoy te mira a los ojos, te dice, desciende del árbol y ven, porque es necesario que hoy tengamos un encuentro. Es necesario que hoy entre yo a tu casa. Jesucristo te dice en esta noche, es necesario que hoy entre a vivir en tu corazón. Obviamente no lo tenemos a Jesucristo presente para que entre a nuestro hogar, pero sí lo tenemos vivo, reinando y en persona, que quiere entrar a reinar y a vivir en tu corazón. Hoy te llama por tu nombre. Hoy no estás escuchando este mensaje por casualidad. Hoy Cristo te conoce y te llama por Lorena, por Andrés, por Isabel, por Adrián, por Marta. Llama a cada uno por su nombre. Y vemos que en Zaqueo, en ese publicano, se produce lo mismo que pasaba con el publicano de la parábola. Zaqueo acepta la invitación, lo lleva a Jesucristo a su casa, se sientan a comer, sirve un banquete, recibe a Cristo gozoso. Pero lo más importante que tenemos que ver es que en Zaqueo se produce un cambio. No es solamente un momento de felicidad, un momento de una charla amena con el Salvador. No es solamente un momento de popularidad porque todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía en esa casa. No, para Zaqueo es algo que va mucho más allá. La Biblia, Lucas es bastante escueto, él no nos redacta cuál fue el diálogo ahí adentro. Pero es evidente que en ese diálogo Zaqueo entendió que era un pecador, porque lo reconoce. Acompáñeme de nuevo en la lectura, dice 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay un reconocimiento de su pecado, pero también hay un arrepentimiento de su pecado. Arrepentirse en la Biblia significa cambiar nuestra forma de vivir. No alcanza con conocer a Jesucristo nada más. No alcanza con saber la historia de Él. No alcanza con saber de Dios. Esto es algo que nos pasa mucho a nosotros cuando estamos predicando a alguien y dice, sí, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, yo amo a Dios, yo busco a Dios, pero no alcanza con eso. Tiene que haber conocimiento de Dios, pero tiene que haber también reconocimiento del pecado y tiene que haber, además de reconocerlo, un arrepentimiento, un giro en nuestra vida, un antes y un después. Si eso no ocurre, es porque no ocurrió la salvación. Si no hay arrepentimiento y no hay un cambio en la vida y no hay frutos, no hay salvación. Y eso ocurre en Zaqueo. Como que Zaqueo cambia de ese momento, su vida llegó hasta ese punto y cambia completamente. Él dice, yo renuncio a esto, la riqueza que hice, la mitad se la doy a los pobres, y lo otro que me queda, aquello que he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado. Hay un cambio total en la vida, ¿verdad? Después no nos cuenta mucho más de eso. No sabemos qué ocurrió con él, pero hasta ahí conocemos que se arrepintió de sus pecados. Y sabemos que fue salvo.
porque Jesucristo termina diciendo, que dice que ha entrado la salvación en ese hogar. Hubo salvación efectiva ahí. Nosotros solemos encontrar argumentos para considerarnos personas justas. Esto que hacían esas personas que estaban ahí delante, le ocurre a muchas personas. Y eso es un error que puede llevarnos a estar separados eternamente de Dios, creernos justos. Esto que le pasaba a los saqueos, a estos religiosos, le pasa a muchas personas con las que nosotros hablamos y creen que por comportarse bien, por hacer obras de bien, por ayudar a sus seres queridos, por acompañarlos, el día de mañana van a ir al cielo en presencia de Dios. Pero la Biblia nos advierte sobre eso, es muy clara sobre eso. No hay grises en la Biblia acerca de eso. La Biblia dice que todos somos pecadores. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos en algún momento pecamos. También nos dice Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que no somos pecadores, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es como una torpeza, nos estamos engañando. Y Romanos 3:23, un versículo muy conocido, dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que la Biblia llama como la universalidad del pecado. Todos, absolutamente todos, nacemos con pecado y estamos bajo la ira de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte y la ira de Dios recae sobre los pecadores. Pero Dios, viendo esa condición y porque nos amó, nos sustituyó en la cruz, nos reemplazó en la cruz y envió a su Hijo Jesucristo, Dios mismo hecho persona, a morir en la cruz por nuestros pecados, a pagar el precio de nuestros pecados. El justo, este sí que era justo verdadero, el justo fue hecho injusto para rescatarnos a nosotros. Y bueno, quiero invitar a aquellos que no conocen quizás a Cristo como Salvador a pensar en esto. Que hoy Jesucristo te mira a los ojos, te conoce por tu nombre y quiere tener un encuentro contigo. Hoy te dice, desciende de tu altivez. Fíjense que Zaqueo estaba en alto. Desciende de tu orgullo, desciende de tu enaltecimiento y humillate, porque hoy es necesario que yo entre a vivir a tu corazón. No lo dilates más y no lo dejes pasar, porque nadie es dueño de su propia vida. Y hoy podemos tener también un encuentro con la muerte. Y si no arreglamos nuestras cuentas con Dios, no hemos pedido perdón y no nos hemos arrepentido, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios hoy quiere hacerte un hijo suyo. Hoy te invita a aceptar a Cristo como Salvador. Quiero hablarle de iglesia en unos minutos que me quedan, 2 minutos nada más. Para que también pensemos en esta actitud que tenían los fariseos. Porque ninguno de nosotros está exento de eso. Y muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Que este día a día
nuestra liturgia, nuestra religiosidad está haciendo que nos enaltezcamos y nos convirtamos en fariseos, en personas religiosas, en personas que hacen rituales, que cumplen con determinados requisitos, que vamos a todas las reuniones, participamos de todos los Zoom, pero nuestro corazón se aparta de Dios. Y eso también muchas veces nos hace mirar a hermanos en Cristo y a aquellos que no lo son, inclusive de la misma manera que estos fariseos miraban al resto. Por eso Pablo le escribe a los filipenses, ¿no? Y le dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, entendiendo cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Que podamos pensar también en este mensaje. Hay un mensaje en esto que hemos contemplado en esta noche para nosotros también. En no caer en el error de los fariseos. Así que bueno, 20:59. Muchas gracias, hermanos, por esta invitación. Fue un placer para nosotros. Y esto que hablábamos de vernos, yo veía estos recuadritos y veo hermanos en Cristo. No nos conocemos, pero lo siento así y sé que un día vamos a estar juntos en el cielo, así que un placer. Ojalá nos podamos conocer personalmente en algún momento y poder abrazarnos, pero sentimos igual, a pesar de vernos a través de esta pantalla, ese calor, esa comunión y esa fraternidad que solamente Dios nos puede dar. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, y muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga en esta semana que empieza.